¿Listo? Hello, hello. ¿Cómo están? Bienvenidos a Vayan a Terapia. Este es el episodio número 6, la sesión número 6 de este podcast artesanal desarrollado por este par de personajes que les traen humor, realidad y vida. El señor Héctor Romero. ¿Cómo estás, Y el Héctor? señor Ramón Velázquez, que está con nosotros desde la ciudad de San Luis Potosí, en México, y yo estoy en Caracas, Venezuela. Proveniente del griego, terapeia es la curación, cuidado o alivio de algún mal. Es un sufijo que determina la forma de tratar los problemas. Y este par nos habla de los suyos. Héctor Romero, Ramón Velázquez. Humor, realidad y vida entre dos amigos. Para lo demás, vayan a terapia. Escuchar sus problemas como si no tuviéramos los propios. Esto es Vayan a Terapia, el podcast. Antes de arrancar con el tema, lo de siempre, hay que agradecerle a todas las personas que poquito a poco se van sumando al podcast, que se han suscrito en el canal de YouTube, que se han suscrito bueno, tanto en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas estas plataformas, y además nos han ayudado con comentarios, le han dado estrellita, le han dado like, han compartido bueno, su experiencia en el podcast. Muchas gracias a cada uno de ustedes, sean amigos cercanos, sean amigos lejanos, sean gente que no conocemos. Brutal que se sigan sumando porque eso nos motiva a continuar. Y sus ¿Qué va? comentarios siempre han sido bien recibidos y los agradecemos. Sean buenos o sean malos, sean críticas o sean alabanzas, pues las agradecemos, nos encantan. Y el odio, todavía no recibimos odio, Ramón. No hemos recibido odio, así que todavía no hemos roto la barrera Tenemos que de hablar nuestra mal de zona de algo confort. para... O de alguien. Sí, sí, O de total, algo. total, total. Ofender a alguien, que es tan fácil hoy en día, no lo hemos logrado. Pronto tendremos que tocar un tema como que la religión y hablamos de la Sí, Iglesia cosas Católica. así, cosas Y ahí así. nos ganamos unos cuantos haters. Haters, Mira, haters. el tema de hoy, creo que si este podcast busca que nosotros podamos hacer una radiografía de nuestra personalidad a través de una, vamos a llamarlo pseudoterapia, que nos hacemos entre tú y yo, siempre además invitando a las personas que recuerden que si están pasando por una situación en la que sienten que un especialista puede ayudarlos, no duden en contactarlo, vayan a terapia. No es solamente el eslogan de este podcast, no es solo el nombre de este podcast, perdón, es una invitación real. Pero bueno, si hay un tema que puede hacer una radiografía de nosotros, es este, porque yo creo que Además, un tema alegre, es un tema alegre, muy un tema diferente feliz. al último que tocamos, que había sido el de la muerte. Este es un tema alegre porque habla de la música. Y más allá de la música, habla de la música con la que se nos hizo un inception cuando estábamos chamos o cuando estamos jóvenes y que nos definió, que es la Tal música de nuestros cual. padres. No, la música de nuestros padres nos define, hace la música que nosotros hayamos oído en nuestra infancia, nos ayuda o nos frena en el desarrollo de nuestra personalidad como seres humanos o nuestra personalidad profesional porque hoy además tenemos una cosa fantástica. En el podcast Está de hoy, increíble hoy. Sí, hoy le metimos galleta a la producción. Hoy tuvimos la oportunidad de recibir varias colaboraciones de gente brutal, sobre todo muy, muy cercana al mundo de la música, y correcto. que nos van a dar su opinión sobre este tema, la música de nuestros viejos, la música de nuestros padres. Entonces la van a estar escuchando a lo largo del podcast, así que muchas gracias a todos los colaboradores que estuvieron hoy en este capítulo. Mira, arrancando. Sí. La música, todos sabemos que el final es la salsa de la vida, ¿no? O sea, no mereceríamos la vida si no existiera la música. Y como tú estabas diciendo en este momento, es un lubricante social muy importante, ¿no? El desarrollar. Me gusta el término. ¿Te gusta el término? Porque además es algo que utiliza frecuentemente, lubricante. Es un lubricante social porque, ¿Qué es esto? bueno, es un lubricante. Arrancamos con Oye, todo. oye, O sea, esto es con música, es un todo. lubricante social. Tú lo estás Es un lubricante utilizando. social. ¿Por qué digo que es un lubricante social? Porque definitivamente como el lubricante permite que las cosas fluyan, que las cosas pasen más rápido y además facilita cosas. ¿Y por qué social? Porque
justamente a través de la música la gente desarrolla conexiones sociales. Y esto es desde el inconsciente cuando somos muy pequeños hasta grandes como ahora. Y el hecho de que sea la música de nuestros viejos es un tópico que me pareció interesante cuando estábamos como que sacando el tema, porque además de definir la música o el sentido musical que tú vas a tener en la vida, también marca una conexión con la generación previa a la tuya. No sé si tú lo ves de esa manera. Sí. Ahora, pero tengo una cosa que decir. Sí. A diferencia de ti, en mi caso, Ujú. marca una conexión con la generación no previa a la mía, la anterior, Ok, porque yo soy hijo de viejos. Yo claro, soy claro, hijo de claro. viejos. Cuando yo nazco, cuando mi mamá sale embarazada de mí, ella ya tenía 42 años. Mi papá tenía 42 años. O De sea, que hecho, mi la hermana mayor, música o sea, que la época musical de tus papás pudo haber sido ¿qué años, qué décadas? Los 50. bueno, ellos nacieron en el 42. Si lo definimos dependiendo a los 10 años, sería en el 52. Sí. 15 años, 57, en el año 57, entonces los 60. Entonces, Bolero fíjate para tú, adelante. mi hermana, cuando yo nací, mi hermana tenía 16, 17 años. Entonces, yo fui forjado musicalmente hablando por dos generaciones totalmente distintas, de música totalmente distinta, pero que sin duda alguna, y los que me conocen lo saben, me marcaron fuertemente. ¿Por qué? Porque yo siento que a nosotros nos marcan bueno, nuestros padres, a mí, en mi caso son padres abuelos, porque ya eran unos viejos, nuestros hermanos, luego nuestras amistades, porque nosotros cuando nos encontramos con ciertos amigos empezamos quizás, hay veces que uno habla y empieza a utilizar expresiones de otros panas, que ellos la usan. La música hace exactamente lo mismo. Claro. Y yo creo que la música con nosotros, de hecho tú y yo tenemos una conexión musical, nosotros nos conocemos gracias a la música. Sí, definitivamente. Nuestra primera gira por Asia, nuestra primera Con, gira por con Asia nuestra, con nuestra fue, banda de punk rock alternativo, nuestra banda de claro, punk ron es la banda que sobre nosotros todo tenemos. ron, más Pero, ron que punk. pero sí, Mira, sí, sí, este, sí, algo que tú dices es, es esa mezcolanza de épocas, en tu caso, y además de la mezcolanza de épocas, es inconsciente la forma en la que uno empieza a absorber esa música, que eso es lo que a mí me parece brutal e interesante de todo el aspecto, digamos, como psicológico o todo el aspecto tal vez cerebral del proceso en el que uno empieza a asimilar la música, y eso es lo interesante. ¿Qué pasa? Que desde que tú eres un chamo, tú no estás escuchando el sonido ambiente o el soundtrack de tu vida conscientemente e inconscientemente tus padres tampoco están no, programando lo que te quieren poner para que tú escuches, ¿no? Es como una forma de ellos espérate, heredarte el gusto, ¿no? no, y probablemente inconsciente, porque hoy día los padres son más conscientes de lo que le ponen a sus hijos para que escuchen. Totalmente. O sea, yo ya era mayor de edad cuando sale Baby Beatles, O Baby Baby Mozart, Beethoven, Baby Baby tal, Mozart, Baby Einstein. Un niño Baby haciendo Einstein, que una no cosa. era músico, pero, No era músico, pero son una pero la tiza en un pizarrón. relatividad nunca Mira, es muy temprano. Ajá. entonces, cuando te digo que ahora es un poco más consciente, es porque además se genera ese sentimiento de, hey, vamos a inculcarle esto al chamo. En Exacto. nuestra época, eso no importaba. No, para Ellos nada. ponían su música y ya. O sea, uno no tenía, de hecho, no habían bandas o había muy pocas bandas para niños. Yo recuerdo nada más a Juan Corazón y a las payasitas ni fu ni fa. Y Con a su Poppy. Kikiki Son los Cococó. tres que recuerdo. Juan Corazón, Claro. clásico, clásico. Entonces, ese Inception que nos hacían de música era natural. En mi caso, hay tres géneros musicales. Los boleros. Ok. Bro, fuera de chinazo para Venezuela. A mí me encanta un bolero. Me encanta un bolero, o sea, un bolerista, una cosa. Quisiera abrir lentamente mis venas. O sea, Un una letra, trío. hermano, una letra. Sí, 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 sí. Un trío Los Panchos, ese tipo de cosas. Y de hecho, el entender esto me hace preocuparme por el futuro. ¿En qué sentido lo dices? Me hace preocuparme por las futuras generaciones.
¿Cómo bien? O sea, imagínate tú dentro de 30, 40 años. ¿Qué te ponía tu papá? Claro, Ah, ya, él me ya. ponía una canción y me encantaba. Ella está casi, casi soltera, con corillo de Tu bandolera. novio no te manda. Sí. ¿No? Esto es un party por debajo del agua. Ojo, que no, Vente. sin No buscar lo criticar, critico. ajá, No criticar critico el género. el estilo o el género o los gustos de la gente. Algo que es interesante es que al No estoy final criticando. la música que tal vez cada generación va recibiendo de forma inconsciente es como una radiografía de probablemente los momentos más felices que hayan vivido tus padres o esa persona mayor que te está influenciando con su música. Eso es súper interesante porque sin querer tú estás absorbiendo un poco esa felicidad o viendo una foto, ¿cómo se diría? Musical de ese momento de felicidad que vivieron tus padres o tus mayores que te están Y no, brindando la oportunidad de conocerla. y no solo tiene que ser momentos felices, Ramón, también hay momentos tristes, porque la música crea estados emocionales. Y acuérdate que uno está acostumbrado que cuando uno está en depresión, en dolor, uno pone música triste para terminar de deprimirse. Es mentira que tú estás deprimido, déjame poner algo alegre para alegrarme. No, uno se da su golpe de pecho y uno escucha. Yo recuerdo mi primer despecho, lo recuerdo claramente. Yo estaba con Daniel, o sea, ¿Quieres yo estaba mandarle con, saludos a la persona? ella ni sabe que yo me despeché por ella, Te ni sabe. amo. Okay. Charlie Sa, hermano, Charlie Sa, Que además Charlize nuestro juramento. es un personaje raro porque es como un istmo que conecta a dos generaciones a través del bolero. O sea, no existe porque Charlize, este artista colombiano que tocaba como bolero moderno, era muy raro su... O sea, literal, el pana puso de moda el bolero en una época donde no había cabida para el bolero. Es como si apareciera alguien que hiciera bolero hoy por hoy, ¿no? Y era No estoy raro, era claro si raro. eso es bolero, eso, no sé si se llama bolero, eso sí, es un bolero, pero es como más rápido, no sé, no estoy claro. Pero bueno, el hecho, al punto al que iba, Sino que era que, era que no necesariamente eran momentos felices. Y la música tiene algo particular, que es que la música crea estados emocionales. Y Claro. cuando tú tienes un estado emocional, digamos, yo soy el papá y estoy deprimido y decido poner un bolerito y sentarme en mi bar y servirme un trago, y Te mi hace hijo está viajar, claro, escuchando, claro, claro, claro. mi hijo va a viajar conmigo a esa tristeza. Y cuando mi hijo escuche dentro de 30 años, escuche esa canción, va a acordarse de ese momento. Y eso es algo que no estaba medido, eso es algo que no estaba pensado. Y hoy día, de repente, yo oigo hoy día la canción O la Soledad de Rolando la Serie. Para na 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 na, ta, na, 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 na. Lo primero que digo es, ¿por qué me matas? Y esa era la canción, eso es lo No, que decía no, mi papá. ¿nos podrías cantar un No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. O Algo la Soledad, Ajá, cántala, cántala. no me extraña tu presencia. Es un Casi bolero, siempre estás obviamente. conmigo, te saluda un viejo amigo, este cuento es uno más. Claro, vale, es un bolero, Bolerazo. famosísimo. La música también te va a generar una identidad, y eso a mí me parece complicado, te genera como una identidad social dependiendo del lugar en donde naces, ¿no? Si tú eres una persona que nace en Finlandia, vas a tener evidentemente una influencia musical totalmente diferente a la persona que nace en Latinoamérica o la persona que nace en los Estados Unidos, etcétera. Y cada día, por lo menos en esta generación actual que tienes acceso a tanta música, es una forma también de poder hacer ese viaje. Pero a mí lo que me llama la atención, por lo menos en nuestra particularidad, siendo venezolanos, nacidos en finales de los 80, es que Venezuela era un punto clave para la música latinoamericana y global, o el principal acceso a Latinoamérica de la música del mundo. Y nosotros crecimos con influencia, evidentemente, de nuestros padres de una época, pero también en nuestra juventud recibíamos música de todas partes, ¿no? Entonces, por lo menos en mi caso, mi principal influencia musical era mi abuela, ¿ok? Mi abuela Titi, Eso era una canción. ¿mi abuela Titi? ¿O mi abuela? Mi No, abuela mi también era una canción. abuela. Mi abuela Titi, que además las señoras vivían como que con ese dolor eterno y eran fanáticas de artistas como Juan Gabriel,
Vicky Carr, ¿cómo se llama la otra que no era Vicky Carr? Ana Gabriel. Amiga, Ana Gabriel, Ana Gabriel. Rocío Dúrcal, o sea, esa era la influencia y esos son los recuerdos sonoros Me que da yo risa tengo. porque tu abuela, mi mamá oía lo que tu abuela oía. Sí, y entonces eran domingos, porque yo vivía con mi abuela, domingos donde se paraba temprano, no entiendo por qué se paraba temprano un domingo despechada, pero a escuchar Vicky Carr y Ana Gabriel, o sea, ¿y cómo puedo ser? Entrega todo. Entrega todo. Y uno dice, ¿por qué yo me sé estas fucking canciones sin haber tenido un disco alguna vez en la vida? Es como Juan Gabriel. ¿Tú alguna vez has comprado un disco de Juan Gabriel? O sea, No, pero sí los conscientemente. he visto en mi casa. No, no, los he visto en mi casa. Pero es que Pero te no, sabes no te todas las pasa solo canciones, te sabes todas las canciones. todas. Me pasa con Cristian Castro. No, en mi vida he comprado un disco de Cristian Castro y me sé las canciones de Cristian Castro. Me pasa con Enrique Iglesias. Nunca compré una canción de un disco de Enrique Iglesias y me sé las canciones de Enrique Iglesias. Y no era, en este caso no es por nuestros padres, en este caso no tengo ni idea por qué demonios es, pero me las sé. Sí, Me sé las canciones de Enrique y me parece un artistazo Enrique Iglesias. no, y el hecho, ahora uno como adulto, y yo creo que ese es lo interesante de este viaje que vamos a hacer en el capítulo de hoy, es que tú como adulto empiezas a valorar ciertas influencias musicales que recibiste inconscientemente en tu infancia y que eso generó vínculos sociales que probablemente todavía se mantienen por ese gusto musical adquirido en una época. En nuestro caso, la música tropical, la salsa, es un género que a nosotros particularmente nos gusta mucho. Pero es raro porque cuando tú eres chamo o cuando estás pequeño, en esa época, la salsa era un género que siempre estuvo asociado como a una clase social baja, ignorantemente se asociaba como una clase social baja, a pesar de que vivíamos en un país latinoamericano. Y lo Pero es que otro no es era que, cuando, sí, no sí, sí, era cuando dime, estábamos tan jóvenes, Ramón. No fue cuando estábamos tan jóvenes que se asoció la salsa a a esa un clase estrato social. social, Porque, ajá, no, porque yo, acuérdate que la salsa fue en su momento el reggaetón de la historia. Es decir, hubo un momento que la salsa era el boom y fue donde salieron todos estos distintos géneros de salsas claro, diferentes. O sea, que estilos, de ajá. una salsa erótica, salsa brava, salsa tal. O sea, entonces, fue un poco más tarde que lo asocian con ese estrato social o con esa clase social, pero ya estaba en Latinoamérica y ya estaba en Venezuela sembrado el tema de la salsa. Y que los orígenes de la salsa, además, tienen una carga, bueno, que eso nos da para otro programa, pero tienen una carga social y tienen como una personalidad y una fuerza brutal, sobre todo en los 70. Entonces, todos nuestros papás, por lo menos mis papás, que sí nacieron en esa época o que vivieron esa época en vivo, evidentemente tenían esa influencia social brutal, porque los salseros de esa época eran los rockstars de la época, o sea, Los rockstar. total, total, la Fania. Johnny Pacheco era J Balvin, brother. O sea, una Ismael cosa de loco. Miranda, Willy Colón. Willy Colón, Rubén Blades. Entonces, estamos hablando de un género que era muy específico, pero que si tú tienes 8 años en tu casa solamente escuchan la Fania, cuando tú te vas a juntar con otro niño que tal vez no tiene acceso o en su casa no oyen ese tipo de música, es raro como conectar, pero cuando conoces y encuentras gente que tiene esa misma influencia, obvio que es un lazo muy fuerte que se genera por ese origen Y es, y es familiar, ¿no? complicado, Ramón, porque cuando uno es criado así, en Venezuela se dio durante muchos años que el progreso de las personas era más palpable. Es decir, mi papá nació y creció en Propatria ¿Ok? y murió viviendo en el Describe Cafetal, Propatria para los que no son de Caracas o de Venezuela. para los que no conocen, bueno, es una zona del oeste de Caracas que fue quizás en algún momento no una zona humilde, pero con el tiempo se fue convirtiendo en una zona un poco más pobre, un poco más humilde. Y luego mi papá pasó al Cafetal, que es una zona no de millonarios, pero como digamos un poquito más estable y de mejor situación económica. Pero ¿qué pasa? Él tiene unas raíces musicales que me hereda a mí. Entonces Claro, yo sí soy el niño de Santa Paula que crece con esas raíces musicales de Propatria. ok. ¿Me explico? Yo traigo eso arrastrado. Y entonces mañana me junto y conozco una chica que es de La Lagunita y que sus papás son
de otra zona pudiente y todos los gustos musicales de ella son totalmente distintos a los míos, pero absolutamente distintos a los míos. Y eso no quiere decir que vamos a chocar y a diferenciarnos. Podemos complementarnos, pueden pasar muchas cosas. Claro. De repente puedo conectarme con un tío que era un poquito diferente, pero, y eso creo que nos funcionó a nosotros, porque cuando nosotros conocimos unas niñas que eran, vamos a llamarlas cifrinas, sí, cifrinas, no sé cómo se dice cifrino en México o en Fresas, otro fresas, país, eran fresas. fresas. Nosotros llegamos y las sacábamos de su zona de confort llevándolas a rumbear con salsa, que Sí, es tal lo que a cual. nosotros nos han inculcado. Y las saca de su zona de confort y entonces dice, wow, estos muchachos son fantásticos. Que sí éramos fantásticos, pero no somos fantásticos porque queramos ser fantásticos, somos fantásticos porque la música nos inculcó esa fantabulosidad que teníamos. Mira, Porque venimos con esa herencia natural. y que además, Y nosotros tenemos con eso, y me gustaría, Ramón, de repente que pongamos el video, el audio de uno de nuestros invitados, porque que claramente expresa la herencia musical, que es lo que nos contó Anaé Torrealba. Anaé ok, Torrealba, ok. que forja su personalidad de hoy día, en base pero evidentemente a la herencia musical de padre, madre, abuelo, tíos, primos, etcétera. Habla un poquito de quién es esta persona para los que no la conozcan y que Anaeta además Realba, no conozcan la herencia musical que trae. Anaeta Torrealba es la nieta del maestro Juan Vicente Torrealba, uno de los compositores de música venezolana más importantes de la historia, autor de temas multigalardonados y muy importantes para la venezolaneidad, que, bueno, y ella es cantante, además, locutora, y tiene una carrera como cantante muy fructífera y que tiene muchos premios acá en Venezuela, y ella tuvo Sí, el bueno, detalle, ¿no? el detalle de participar en este programa y contarnos cómo es el tema de su herencia musical. Bueno, fíjense lo que nos cuenta Naé de cómo es esta historia dentro de una familia con un palmarés Un linaje musical y un enorme. linaje musical importantísimo. Vayan a terapia. Todos necesitamos terapia. Qué bueno que me recomienden ir. Definitivamente la música marca a la gente. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en una familia muy ecléctica para escuchar de todo. Obviamente, siendo nieta de Juan Vicente Torrealba, se escuchaba mucho folclore. Se oía no solamente la música de mi abuelo, sino se escuchaba Reinaldo Armas, todo lo tradicional, Pablo Canela, Hugo Blanco y paré de contar. Pero mis papás, de alguna forma u otra, me marcaron con lo que ellos oían sin saberlo. Porque yo soy despechada por la gran cantidad de Paloma San Basilio y Mirla Castellanos que escuchaba mi mamá. Yo soy chaucera por todo lo que oyó de Lila Morillo. Yo soy parrandera, guapachosa y fiestera por la cantidad de billos melódicos, Roberto Antonio y Wilfrido Vargas que se ponía en mi casa. Pero también soy dramática por el Tchaikovsky, Rachmaninoff y Liszt que escuchaba mi papá. Y además mi papá también oía mucho Burt Bacharach, mucha música de Ray Conniff, entonces de ahí me sale lo melancólica, lo bucólica, lo llorona, a lo mejor. Porque es que yo no sabía el impacto que estaba teniendo en mí. De hecho, hoy en día hay mucha gente que dice, esta no sabe ni en qué palo ahorcarse porque yo canto de todo tipo de música más allá del folclore. No solamente música venezolana, sino salsa, merengue, reggaetón, en inglés, en francés y en italiano. Y es porque mis papás me sembraron un gusto, sin saberlo quizás, por diferentes géneros musicales. Y es curioso porque yo me crié con mis abuelos y entonces también tengo la influencia musical de lo que ellos oían, y a ciencia cierta yo no sé cuál es la música de mi generación, porque también me gusta el perreo sandungueo hoy en día. Entonces yo no sé cuál es mi música porque yo disfruté mi infancia con la música de mis abuelos, mi adolescencia con la música de mis papás, mi madurez con la música de todo el mundo, y creo que de una forma u otra eso lo están haciendo mis hijos. Van a necesitar terapia. Vayan a terapia. Fíjate que ella dice que hereda esto de su papá, el otro de la mamá, el otro, o sea, y es una cantidad no de personalidades, porque no son sus personalidades, son características de su personalidad y vienen dadas, al menos como ella lo explica, desde el punto musical. Claro.
Y la música, cuando tú tienes ese tipo de influencia, por lo menos en esta casa, que es una casa llena de artistas o llena de músicos y músicos súper determinantes, te van mostrando y van construyendo una forma de ver la vida mientras vas creciendo. O sea, te da un sentido hacia el amor, te da un sentido hacia el romance, te da un sentido hacia la felicidad, te da un sentido hacia la tristeza, porque justamente esas influencias musicales van como coloreando el criterio con el que tú te estás desarrollando. Una cosa que yo iba a decir, en mi casa, por ejemplo, yo no tuve acceso como a la música en inglés hasta muy grande porque mis papás y mi familia o mis mayores eran No muy, escuchaban muy, eso. muy latinos, ajá, no escuchaban eso. Pero ahora que yo soy grande y que tengo la dicha de poder compartir mucho más con mis papás, me he conectado con la música que ellos escuchaban cuando eran jóvenes. ¿Qué pasa? Que cuando ellos ya eran papás, no era tan fácil o nunca fueron melómanos realmente como para poder tener su música consigo y poder transmitírmela a mí directamente más allá de lo latino. Pero ahora yo he descubierto un vínculo súper interesante hacia el funk, hacia la música disco, hacia esos géneros en inglés que yo no tenía ni idea de dónde venía como ese gusto y ahora que comparto con mis papás me doy cuenta que es de eso, o sea, de esa música que ellos en algún momento vivieron, me la colocaron, pero yo inconscientemente nunca la aprecié o la viví. Te iba a decir algo también del tema del estrato social o de cómo la música va generando como raíces sociales para las personas. Muchas veces los papás generan una influencia muy marcada con la música que te ponen, pero también generan una influencia súper marcada con la música que no te dejan poner, ¿sí? O sea, ese contraste de, bueno, yo como papá te estoy mostrando esta fotografía de lo que a mí me gusta, pero a la vez te estoy prohibiendo a ti que escuches cierta música. Eso pasa o pasaba por lo menos en nuestra época. Yo creo que ahorita los Sí. jóvenes tienen acceso a todo. Y a mí me pasó mucho con el rock. No sé si a ti te llegó a pasar eso. Mis papás tenían como un tabú muy raro con el rock, supongo porque no entendían el género y no lo O el escuchaban, idioma. pero, o el idioma, y me mantuvieron mucho tiempo como alejado del rock, no sé por qué, ¿no? Pensarían que esto era algo, un tema diabólico, un pedo así, pero no. Yo sinceramente no recuerdo. O sea, a ver, el primer disco que a mí me regalan en mi vida fue Use Your Illusion 2 de Guns N' Roses. Guns N' Me lo Roses. regala mi tía Zoraida, un CD Discazo. de discazazazo. Sí, discazo. Este, más allá de eso, Ramón, yo no recuerdo una cercanía con el rock en inglés en esa época joven, ¿no? O sea, Ok, estamos de hablando, chamo, sí, sí, chiquito. es mi primer disco, brother, el primer disco que tuve. Después tuve Desorden Público, fue otro disco de los primeros que me regalaron. Pero yo tampoco tuve ese acercamiento, pero no porque me lo prohibieran. Simplemente que no había chance entre Billos, entre los melódicos, entre Giordano de mi hermana, porque acuérdate que mi hermana estaba aquí en la casa, entonces así como mi papá y mi mamá ponían Billos, melódicos, boleros, etcétera, mi hermana ponía Giordano, Franco De Vita, Y ponía Lanchester. eh, Alejandra Guzmán, brother. Yo me acuerdo claramente de mi hermana cantando Hacer el amor con otro, Hacer el hace amor. mil En años, brother, Alejandro. hace mil años. Entonces, no era porque me prohibían. Yo creo que en el caso de mi familia, siempre fueron como muy respetuosos de mis gustos. Yo escuchaba lo que yo quisiera. Exacto, Y ellos pero oían, tampoco nunca te hicieron como un lobby con ese género, o sea, porque también no eran sus raíces, por lo que tú estabas explicando antes. es- Mis papás sí, no me lo prohibían, pero como que no vacilaban tanto que yo tuviera ese acercamiento con el rock. con Y el yo rock. tenía amigos en esa etapa, te estoy hablando de los 8 a los 14 años, de los 8 a los 12 años, que sí tenían la oportunidad tal vez de viajar a los Estados Unidos, que tenían la oportunidad de tener televisión por cable y escuchaban otras cosas en MTV, qué sé yo, Metallica, Guns N' Roses en ese momento, Nirvana. Y cuando yo iba a esas casas, que obviamente la Te radiografía, nutrías. claro, y la radiografía era totalmente diferente a una fiesta en mi casa donde yo estaba escuchando Juan Luis Guerra, Rubén Blades, Olga Tañón, y llegabas a esta casa donde tal vez estaban escuchando bueno, Metallica tal vez es mi amigo, pero sus papás podían escuchar. Estás escuchando Megadeth.
Megadeth, los Megadeth, papás. y lanzaban pollitos en el piso para que los pisaran con botas de... Y yo decía, ¿qué es esto, brother? O sea, ¿qué música es esta? ¿Por qué los papás oyen esta música? ¿Por qué no? Eso todavía me Es pasa. raro, es muy raro. Y una persona que yo conozco y que además hoy también tuvo el detalle de compartirnos un poco sus comentarios sobre esto, es, desde mi punto de vista, la combinación o la mezcla ideal de esa formación musical. Él, por Ujú. sus papás, tuvo la oportunidad de escuchar un espectro latino súper amplio, pero también tuvo la oportunidad de tener una formación y escuchar música en inglés brutal que definieron quién es. Este pana es Demian Arriaga. Demian Arriaga es uno de los músicos venezolanos más importantes, yo considero, de nuestra generación probablemente, Correcto. percusionista, baterista, ha tenido la oportunidad de tocar con bandas como los Jonas Brothers, hoy es percusionista de Miley Cyrus y bueno, además es un tremendo tipo y bueno, sigue creciendo y bueno, aquí nos pasó sus comentarios que además me parece brutal de influencia para esas casas donde hubo como esa mezcla de géneros. Demian Arriaga acá en Vayan a Terapia. Ramón, Héctor, ¿cómo están, hermanos? Bueno, aquí les doy mi opinión sobre este tema tan interesante y primero que nada los felicito por el podcast que me encanta. La música de mis viejos es algo tan importante en mi vida y que de una gran forma me han dado la identidad tanto musical como personal eventualmente que he podido desarrollar durante mi vida, valga la redundancia. Creo que mis padres estarían muy orgullosos, muy felices de saber y oír que siento que tienen un gusto musical excelente. Tuve muchísima suerte de crecer en un hogar donde la música era de un nivel muy alto, de cierta forma. O sea, yo crecí escuchando, cuando es música latina era Rubén Blades y Juan Luis Guerra, cuando era rock era Queen, David Bowie, The Who, Beatles, Rolling Stones, obviamente. Y eso me abrió las puertas, creo yo, a recibir todo tipo de música, porque simplemente se escuchaba todo tipo de música en mi casa, jazz, latin jazz, se escuchaba de todo. Y en ningún momento, cuando era joven, independientemente de, digamos, las facetas musicales por las cuales pasé, nunca irrespetaron mis gustos, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermana, nunca se burlaron del tipo de música que yo escuchaba, bien sea Megadeth o Björk o sea quien sea, o sea, siempre mis gustos musicales fueron respetados. Y creo que eso tiene mucho que ver con quién soy yo actualmente como persona y como músico. Siempre he respetado todos los géneros musicales. Me encanta la música super heavy, me encanta el rock clásico, toco con artistas pop y qué sé yo. Y sin duda, esa referencia que tuve de esa música a una temprana edad eh, me ayudó muchísimo a tratar de diferenciar, no qué es buena música y qué no, sino tratar de identificar qué me gusta y qué no, y por qué no me gusta, pero siempre con respeto, siempre tratando de escuchar qué puedo aprender de la música. Y cuando me fui convirtiendo en un músico más serio, por así decirlo, mis padres siempre como que me inculcaron esa parte, como que oye música, oye de todo, escucha, respeta, qué puedes aprender de esto, escucha este baterista, escucha este otro baterista o otra baterista. Y recuerdo que desde una temprana edad, si mi mamá me regalaba un disco de Metallica, por ahí me regalaba mi papá un disco de Juan Luis Guerra. O si me regalaba un disco de Waco, también me regalaban un disco o me dejaban comprar algún disco de Dream Theater o alguna banda que me gustara. Así que yo personalmente no puedo dividir la música de mis viejos, por así decirlo, a mi música. Escuchamos muchísimas de las bandas, o las mismas bandas, los mismos artistas, aman los músicos con quien yo toco de una forma orgánica y auténtica. Y cada vez que mi mamá y mi papá me muestran música, yo la trato de oír con los oídos más abiertos posibles y me encanta que me recomienden música. Y porque soy músico, creo que es obviamente imposible sacar la música de mi vida. Y de las memorias más hermosas que tengo de infancia hasta hoy en día es compartir música con mis padres, bien sea
escuchar Beatles o Guaco o yendo por ahí por el tren de las memorias cuando mi papá se vino de gira conmigo con Richie Kotzen y escuchamos música de Richie Kotzen, o cuando he tocado con los hermanos, con los Jonas Brothers, y ellos fueron a los shows, qué sé yo, cualquier cosa que tenga que ver con mi vida, ellos siempre van a estar ahí presentes. No sé si esto respondió la pregunta, no sé si esto es muy largo, pero les quiero felicitar no solo por la invitación, sino obviamente por el podcast, que me encanta. Y bueno, los felicito, les mando un gran abrazo. Vayan a terapia. Me da un poquito de envidia esa sala de Demian. Sí, sí, a mí también, a mí O también. sea, yo no he podido acomodar aquí el set mío, me perdona. En tu set cada día faltan cosas. Vale Sí, el acotar que te estás televisor antes era de mudando. 65, ahorita es de 42. Cada Y día aquí faltan había cosas. algo que tapaba este huequito, pero bueno. Pero bueno, Demian, gracias por tus comentarios, brother. Es un vivo ejemplo de esa doble influencia anglosajona o de Es que yo música creo, en inglés Roland, y la latina. yo Sí. creo que en ese momento o en nuestra época eh, estuvimos marcados o sea, como que por más géneros. O sea, yo siento que ahorita la música está siendo como muy invasiva desde cierto punto de vista y lo que va a venir en el futuro es, no voy a decir preocupante, porque bueno, al final, si a ti te gusta el bolero, hermano, y usted quiere oír bolero, ponga bolero. Y si usted está en su casa, pone bolero y oye bolero. Pero si quiere oír reggaetón, oye reggaetón. Y lo que tú quieras escuchar, al final ese es tú. Y como lo dice Demian, nosotros tenemos que respetar, tenemos que Y claro, respetar la influencia los que gustos sea. musicales. Ahora, obviamente, no es que vas a estar en una fiesta y entonces, no, vale, ponme Pink Floyd. Y la cosa, la gente lo que quiere es Sandy Papo. O sea, me explico. En ese sentido hay que ser respetuoso también con el mood de lo que estás haciendo. Pero basándome en el comentario que tú decías antes de cuando uno se encuentra con de repente la familia de alguien que tiene unos gustos musicales distintos, es muy cool. Porque nosotros, no sé, las nuevas generaciones, supongo que nosotros los latinoamericanos tenemos la capacidad de mimetizarnos Sí, con tal cualquier cual. género y lo adoptamos inmediatamente. Yo recientemente tuve la oportunidad de, de compartir con una familia en parte italiana, Ok. cuyo hobby o parte de su diversión de fin de semana es sentarse juntos en la mesa a comer o en la sala a hablar y a comer y a tomarse algo y ponen un concierto de italianos cantando música en italiano que yo no tengo ni idea de quiénes son. Claro, pues si nos Que hacen se un puede test de músicos italianos, nómbrame tres. Bueno, tres sí puedo. Eros Ramazzotti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini Gianluca Grignani y Laura Pausini. y Tiziano Ferro. Y Tiziano Tiziano Ferro. Ferro. Que nadie como Eros Ramazzotti, te lo digo. Nadie como Viene Eros para Ramazzotti. Venezuela, creo, por cierto. Pero bueno, entonces, yo me encontraba ahí, y, brother, yo no me sé ninguna letra. No me interesa. No pero la parla emoción italiano. que No despertaba. parla italiano. Io parlo italiano, ma questo non mi sé la letra previa, ma questo ma il pomodoro della nonna, ma Pero bueno, entonces yo veía la emoción de esta gente cantando unas canciones que yo no tengo ni idea qué están diciendo Claro. y no tengo ni idea de qué van a cantar y ellos están todos papi y uno como latino, uno se mete en el flow y en 2 minutos tú estás bailando la tarantela ahí con ellos. Como tanta Sara de yo no sé. Cosa más Más bella bella que que tú. tú. Soy más linda que tú. Entonces, eso es algo que yo creo. ¿Cómo eres? Y esta es una analogía que estoy haciendo en este preciso instante. Yo creo que la música es como viajar. Yo creo que la música es como viajar porque cuando uno viaja, uno conoce y uno se nutre. Y nuestro mundo es del tamaño de nuestro vocabulario, decía Ular Pietri. Yo creo que nuestro mundo, más allá del vocabulario, es del tamaño de nuestra cultura musical y de nuestro conocimiento del mundo. Y de nuestra cultura en general, claro, claro. Entonces es importante. Pero tú sí crees que los papás, yo ahorita soy papá y tú le pones tu música a tu chamo. Sí, he concientizado mucho darles como yo sí lo veo como un regalo. Y yo desde que soy papá he buscado la forma. Papi, un regalo es la visa americana. También, bueno, aunque es cara. Pero darles el regalo o la oportunidad desde chiquitos,
darles diversidad musical, porque así como estamos diciendo, yo creo que tener una diversidad musical y una influencia diversa te permite justamente ser una persona que conecte con más cosas y que tenga Y con más mucha más, gente. con más gente y tener una Y con más gente. claridad de un mundo tan diverso y tan mixto como el que estamos viviendo ahorita. Es estúpido cerrarse a una sola cosa. Yo respeto a la gente que escucha y la música que O que quiera no escucha. o que no escucha, Yo respeto a la gente que no escucha, que dice, ay, no, yo no oigo salsa, eso es tal. O yo no oigo vallenato. O yo no soporto el rock. pero no darle la Eso, oportunidad a eso. Y que además si tú como papá tienes el gusto musical, tratar de viajar y explorar esos géneros con tus hijos, me parece algo fundamental, me parece como una obligación. Oye la canción que esté de moda en TikTok, vacílate el nuevo disco de Bad Bunny, pero ven acá para que escuches a Ismael Miranda, brother, y entiendas qué es lo que está detrás de la salsa brava de los 60, de los 50, de los 70, a través de Ismael Miranda. O acércate y escucha Bowie, por ejemplo, que es un viaje que yo he empezado a hacer ya de viejo. de viejo, yo también. Yo escuché Bowie de viejo. Y cuando lo escuché, dije, brother, esto es una locura. Igual Pink Floyd. Yo escuché Pink Floyd gracias a un primo mío que me hizo un disco y me dijo, oye, este disco. No, mentira, no me lo hizo, me regaló el Dark Side of the Moon. Y, papi, cuando tú oyes eso, te cambia la vida. ¿Sabes que un disco que para mí fue determinante en mi infancia y probablemente para la de muchos de nuestra generación fue Michael Jackson, ¿no? O sea, un claro, artista, Michael Jackson. Y fue mi primer CD que me regalaron el disco Dangerous. Dangerous, que es el álbum que se abre, lo tengo todavía. tú tienes el grande, la caja, la broma. El caja que se abre, brutal. Y claro, tú escuchabas y reescuchabas ese disco millones de veces, muchas veces sin entender de qué se trataba todo el tema. Y cuando tú lo vuelves a escuchar de adulto, el viaje es una locura. Es la locura. Y cuando empiezas a entender todo lo que está detrás de este artista, tú dices, es la locura. fuck, o sea, esto cambió mi vida en su momento y me la vuelve a cambiar ahorita. La música es brutal, es brutal. Tenemos más gente. Tenemos más gente. Ahorita me gustaría que pusiéramos el audio de un pana que él es venezolano y es un gran músico venezolano que yo lo conocí a él porque él tocó por casualidad en la inauguración de la radio que yo dirijo. Okay. Aquí en Venezuela. Y yo no sabía quién era él. Y por temas de horarios, a él le tocó cerrar el show de la inauguración. Y yo no sabía, a mí me hablaban de él. Esto lo he dicho yo, incluso presentándolo a él. Delante de él. Sí, lo he dicho. Y dice, no sabía quién era este loco. Un tipo de Guanare, de Acarigua, no me acuerdo cuál es la ciudad de la que es Juan Miguel. Y, brother, cuando este pana cerró el show, yo dije, gracias, Dios mío, porque los horarios dieran para esto. ¿Qué nivel de show tiene este pana? ¿Qué nivel de músico? Un artista increíble que ha colaborado con muchísimos otros artistas. Juan Miguel. Es compositor, ¿no? También. Él es compositor, él ha escrito canciones para Guaco, él ha escrito canciones para Jerry Rivera, para Jonathan Molly, para un poco de gente, brother. Este pana es un súper mega duro y tuvo la amabilidad también de participar en nuestro encuentro de hoy para contarnos sobre su experiencia y cómo la música nos define desde que la empezamos a escuchar cuando estamos en la barriga, creo yo. Vamos a escuchar a Juan Miguel y después que escuchen a Juan Miguel y que terminen de escuchar este podcast, busquen su música, claro, busquen su música, obvio. Busquen su música porque es un duro y es un gran amigo además de personal y por supuesto de la emisora que diría. Va a estar bueno. Saludos muchachos. Bueno, definitivamente creo que somos consecuencia de lo que escuchaban nuestros padres. Definitivamente es así. Por lo menos en mi caso, mi mamá no dejaba de escuchar Franco De Vita, Ricardo Montaner, Ilan Chester, Bee Gees. ¿Quién más? Espérate, o sea, tengo tanta referencia. Mecano, le gustaba a mi mamá también. Pentágono, le encantaba Eric Clapton, los Beatles, Rolling Stones,
Wow, yo creo que se me están escapando muchos nombres, pero lo cierto es que todo eso de alguna manera me fue formando y me fue dando un gusto musical muy particular. Luego en el camino, pues creo que ligué todo eso que mi mamá me había mostrado con la música latina y comencé a hacer música mucho más tropical, y eso viene más por el lado de mi tío Francisco, quien fue un padre musical para mí, fue hermano de mi mamá y él falleció hace algún tiempo. Y él escuchaba música muy latina como La Fania, La Sonora Matancera, Willy Colón, Rubén Blades, Jerry Rivera. Entonces siempre estuve como influenciado de muy buena música en mi casa, y dándome un perfil de lo que yo sería hoy en día, ¿no? Definitivamente soy consecuencia de todo lo que escucharon mis padres. La música venezolana fue por parte de mi papá, y soy consecuencia de eso, y creo que tenemos una responsabilidad siempre con nuestros hijos de qué le vamos a mostrar. La educación musical parte mucho también de la educación que le demos a nuestros hijos desde niños, porque es lo que realmente les va a gustar o lo van a reproducir cuando sean grandes. Así que yo me siento súper agradecido con mi familia, que me hayan inundado de tan buena música desde niño. Vayan a terapia. Mira, ahorita dijiste algo que de la música que nos define desde que estamos en la barriga, y yo busqué unos daticos que tengo aquí en mi libreta, encanta. como siempre. Ey, esa libreta no es roja. Esta ¿Qué es pasó con nueva, la libreta roja? esta es otra, esta es otra. Este es el libro negro. Este es el libro negro de Petete. Escucha, el sentido musical comienza en la fase de gestación cuando eres un bebé, ¿no? Porque vives o te desarrollas desde una sonósfera en el vientre materno, ¿ok? Que esto te permite percibir sonidos ultrauterinos o intrauterinos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que tú estás en el vientre de tu mamá y eres Estás un escuchando. feto, tú estás escuchando, y los Eres un sonidos, desde que estás en ese momento, los sonidos van generando emociones. Sigo. Estos estímulos ayudan a la formación de la personalidad del ser humano. Estoy hablando desde ese momento. Ayudan a desarrollar la personalidad del ser humano, fomenta el desarrollo de vínculos sociales, iniciando con el de la mamá, y desarrolla las capacidades de interacción, ¿ok? Estamos hablando de un feto que está dentro del vientre de la mamá. Y hay estudios que comprueban que si los papás empiezan a estimular colocándoles música, la memoria del ser humano guarda esos recuerdos en el inconsciente, y cuando vas creciendo, si los papás tienen la oportunidad de volver a ponerles esa música, los niños van generando esa conexión con esos recuerdos. Y es brutal esa experiencia. Yo lo pude vivir con mis chamos. Es muy loco, es muy loco. La música de nuestros viejos, además de darnos esa emoción o permitirnos explorar un poco más cómo fue la época de nuestros papás, a mí me parece brutal que nos educan inconscientemente cómo eran nuestros papás, ¿no? ¿Cuál era la verdadera personalidad de nuestros papás o de nuestros mayores cuando eran jóvenes? Yo le decía al principio que mi abuela es una influencia. Mi abuela tiene una influencia musical para mí enorme. Yo creo que ella no lo sabe, y si escucha este capítulo se va a alegrar. Yo descubrí que mi abuela cantaba siendo chamo, y mi abuela perteneció, que sí, a las voces blancas y a coros y tal. Y yo nunca me he dado, o sea, cuando eres niño tú no te das cuenta y tú dices, bueno, ya es a tu abuela cantando, y te dice, bueno, esta vieja aquí que está cantando. Y además yo me burlo toda la vida de mi abuela, porque ella todo lo canta como si estuviese en un coro de iglesia. No puede estar sonando Elvis Crespo, sí. Yo la jodía con Mulato. A ella le encantaba la canción de Mulato, este artista de reggae venezolano de los 90, que cantaba echa pa' allá todo lo malo. Entonces yo pillaba a mi abuela escuchando la canción en la radio, cantando echa pa' allá todo lo malo, en su tono de voces blancas. Pero te das cuenta de que, sí, que te das cuenta, y tú decías, porque tú estás viendo a tu abuela, pero te das cuenta de que, bueno, al final tu abuela tiene ese gusto por la música, y vive la vida, o vivió la vida con alegría desde la música, y eso me parece brutal. Mira, quiero poner en contexto a la gente, de un momento de nuestras vidas como amigos, ¿no?
nosotros tendríamos como entre unos 18 y unos 22 años probablemente. No sé de qué Eh, vas a hablar. Escucha, 18 22 años probablemente. Éramos un grupo grande de amigos del este de Caracas, que estábamos explorando de alguna u otra forma o buscando poder explorar Nuestra nuevos, sexualidad. no, nuestros gustos musicales Ok, y nuestra ok, sexualidad acompañada ok, de eso. Sí, sí, sí. ok, Porque, ok. porque sí venía de la mano. Y entre ese viaje de exploración, nosotros logramos llegar a un local que fue icónico en nuestra ciudad, que es el Maní es Así. ¿Ok? El Maní es Así, para las personas que no son de Caracas y que no son de Venezuela, es un lugar de salsa, ¿ok? Abrieron Principalmente. uno en Miami. ¿En serio? Abrieron Brutal. uno en Miami. Habrá Mauricio que, Arcas, Maurimix. Habrá que ir, habrá que ir. El Maní es Así, era un lugar icónico, y además con una historia y un bagaje brutal, donde se presentaron grandísimos artistas latinoamericanos. Entonces, Ujú. en este lugar, los jueves particularmente, se presentaba una orquesta que además forma parte de la noche y como que de la idiosincrasia rumbera caraqueña muy, muy, muy marcada, que es nada más y nada menos que, bueno, Alfredo Naranjo y su guajeo, ¿sí? Estos Leyendas. leyendas urbanas de la salsa y de la noche caraqueña. Y estos panas se presentaban todos los jueves, y nosotros, cuando descubrimos este local, empezamos a ir todos los Todos. jueves, y era una sobredosis de ron con salsa todos los jueves de los 18 a los veintitantos años. Tanto fue así que nosotros como aficionados de la música, aficionados de la salsa, tuvimos la oportunidad de conocerlos, tuvimos la oportunidad de montarnos y tocar entre pea y pea, nos daban el chance de poder tocar a algún instrumento, e hicimos una relación de amistad con Alfredo y con algunos de los integrantes del Guajeo en su momento. Y hoy, Alfredo precisamente nos regaló este mensaje donde él nos cuenta un poco cómo parte de su familia se ha visto influenciada, o la música de sus viejos ha sido una influencia importante en los jóvenes dentro de su familia. Presenta Cabe destacar, cabe brevemente quién es destacar que Alfredo Alfredo. Naranjo no es un guataquero de esquina. Alfredo Naranjo es un músico estudiado, un vibrafonista increíble, que ha trabajado con muchos artistas y que es referencia musical en Venezuela, y que cualquier artista en Venezuela que se respeta siempre puede mantenerse con la idea de grabar algo con Alfredo Naranjo, y aquellos que lo han hecho saben que es una maravilla. El director, fundador y el padre de la criatura, como lo presentan cuando están en su show, del Guajeo, una banda increíble que los invito a que busquen su música en todas las plataformas digitales. Y tuvo esta cortesía de Alfredo Naranjo, señores, el maestro Alfredo Naranjo, acá en Vayan a Terapia. Queridísimo Ramón y queridísimo Héctor, en este podcast maravilloso de Vayan a Terapia les mando un abrazo. Mira que si la música de nuestros padres incide en la vida, en el entendimiento de la existencia de los hijos, pero por supuestísimo que sí. En mi caso en particular, todo lo que escuché en el seno del hogar y todo lo que escuché, digamos, a mi alrededor, donde me crié, donde fue mi infancia, por supuesto, hoy en día es punta de lanza de mi necesidad de expresión en el área musical. Y por supuesto yo lo tengo un poco consciente, precisamente porque, bueno, soy músico, ¿no? Lo cual me permite, me da la oportunidad de expresarme y de expresar quién soy a través de esta vía que es la música. Pero te cuento más, te cuento cosas graciosísimas. Tú sabes que yo tengo una ahijada que tiene 21 años. Se llama Oriana. Y Oriana fue criada por sus abuelos y sus padres, que los padres son de la edad mía,
Y en esa casa lo que se escucha es bolero, o sea, son amantes del bolero, de las historias de amor, de Julio Jaramillo, del trío Los Panchos, son amantes de Aurora Linchet, o sea, de la Sonora Matancera. Y Oriana, qué gracioso es como a su edad ella asume y entiende el amor de pareja, que ella es así como una sueña, es preciosa, pero cuando se mete en esos terrenos, por ejemplo, del amor y la pasión, ella es así como una suerte de Corín Tellado, pues Delia Fiallo se quedó chiquita al lado de Oriana y me da mucha risa y tiene que ver con eso, con toda la música que ella ha escuchado. Además te digo más, se sabe todos los boleros, se sabe todas las rancheras, se rompe las venas, o sea, y tiene 21 años. Es graciosísimo. Como también tengo otro ahijadito al cual quiero mucho. Bueno, que esta es una familia de gente argentina. Curiosamente son sureños, argentinos, muy fríos. Y esa gente son unas personas maravillosas, son unas personas muy gentiles, son muy buenos amigos, pero no escuchan música. Entonces, el que ha pagado el plato roto por ese fenómeno, digamos, de la manera de vivir, de la forma de vivir dentro de la cotidianidad de esta familia, es este ahijadito mío que se llama Fernando, que no le gusta la música. Entonces él es maravillosamente hermoso también de personalidad, pero él es así como un hielo. Él todo lo ve así matemático, pocas cosas le emocionan, ni siquiera el fútbol, ni Messi, también tiene 21 años, es como una suerte de hielo. Entonces a él le cuesta comunicarse, pero al mismo tiempo, bueno, es un muchacho de mucha iniciativa y hasta cierto punto bastante seguro, pero entiendo yo que no tener dentro de sus canales de entendimiento de su existencia, no tener la música, pues le genera un espacio de un hielo, pues de un alma llena de frío y de hielo. Entonces, un poco valiéndome de mi experiencia y la experiencia de estos dos chicos que les he comentado, por supuesto que sí creo que es importante y es valiosísimo que la música y que las bellas artes y que el alma pues se enriquezca con el espíritu y el colorido de la creatividad, ya sea de la pintura, de la poesía, del cine y de la escultura y del sonido de la música. Un abrazo grande y vayan a terapia, que es súper importante, sobre todo en estos tiempos. Un abrazo. Es una huella brutal lo que la música genera. Y detrás de la música hay una carga súper importante en el contenido de la música, ¿no? O sea, la evolución en la forma en la que nosotros nos vamos comunicando se va viendo plasmada en la evolución de la música, obviamente. Y por eso es que siempre nosotros tenemos como un delay con la generación que nos mostró esa música cuando nosotros éramos niños, porque las letras, el contenido, bueno, era totalmente diferente al que uno estaba viviendo o el que va a vivir, sobre todo cuando eres adolescente, que es como esa ruptura que tal vez por rebeldía tú empiezas a explorar otro tipo de géneros que se parecen un poquito más a ti y que se alejan a lo que tus papás o tus viejos te enseñaron, ¿no? Y eso también es interesante porque llega un punto de madurez cuando las dos cosas se mezclan. Lo que tú Claro. aprendiste de chamo o que te influenció de chamo y lo que tú fuiste explorando y descubriendo cuando eras adolescente, rebelde y querías oír otras cosas, ¿no? Pero esa fotografía de la letra y esa influencia de la letra, tenemos un pana que también nos dio el material, además este brother es ultra talentoso y se dedica exactamente a eso, ¿no? A poder mezclar o conectar esos grandes artistas que componen la Con letra esas grandes... Ujú. con esas grandes composiciones musicales, ¿no? ¿Quién es Héctor Correcto. José? Él es Francisco Granado. Francisco Granado es un gran amigo de muchos años de nosotros. Él estudió conmigo en la universidad y no trabajamos, pero nos hemos visto envueltos en distintas cosas de la vida.
Y en el camino de la diáspora, él encontró un camino fantástico porque pudo seguir haciendo lo que le encantaba y pasó por México, de Venezuela saltó a México, de México ya está en Miami En las y grandes trabaja ligas de la para, música. en las grandes ligas de la música, un tipo que es invitado para los Grammy, un tipo que conoce a los artistas de más alta talla y que además le da la oportunidad a esos artistas de tomar temas que él selecciona para ellos. Y él es Francisco Granados, él trabaja en Sony Publishing como A&R y es una cosa importantísima que la que nos cuenta porque él obviamente, y dado su trabajo, se enfoca en eso, en la letra. En en una época donde quizás para la juventud el beat y el sonido Es más tiene mucho importante. más valor. Está Él, bueno, eso está bueno. Ajá. desde su trabajo, él logra conectar a esa generación con letras increíbles que hacen algunos artistas, poniéndosela en la voz de otros artistas. Es un trabajo fantástico y este es nuestro amigo Francisco Granado. BBS, Ramoncet, Etín, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Estoy muy feliz de que estén haciendo este proyecto juntos. Definitivamente todos necesitamos terapia y me sentí muy identificado con el tema de hoy. De nuevo, gracias por la invitación, porque la música que escucharon nuestros padres marcaron, estoy seguro, nuestro comportamiento y nuestros gustos. Cuando Héctor me dijo que por favor le mandara este video, comencé a recordar los discos que habían en casa, las estaciones de radio que escuchábamos, y me di cuenta que soy un pésimo bailarín porque no escuchábamos música bailable. Por lo general era música en inglés o música instrumental, discos de Richard Clayderman, Di Blasio. Recuerdo que una de las primeras canciones que me puso mi madre, y siempre lo he dicho y lo he compartido en entrevistas, fue Samba Pa' Ti de Carlos Santana. Temazo, pero es un temazo instrumental que no se baila. Y otra canción que tiene ritmo de salsa, hay una fusión ahí interesante, fue El Ratón de Cheo Feliciano. Pero si se dan cuenta, canciones como esas que llegaron en otro momento de mi vida, me hicieron valorar muchísimo las letras. Y hoy día soy un tipo que se fija y le presta más atención a las letras que a la música, que al beat, que a la producción, que al vibe de la canción. Yo sí soy un tipo que se sienta a analizar las premisas y la construcción del verso y el coro. Y en cuanto a la música, creo que en mi hogar se escuchaba música en inglés, pero también grandes baladas latinoamericanas, música de Luis Miguel, Emmanuel, obviamente Juan Gabriel, y eso siento que, y además en mi colegio había una moda de heavy metal, entonces siento que eso me abrió la oreja, y quizás por eso me dedico a hacer lo que hago, y por eso no tengo prejuicios hoy día, y por eso amo trabajar con artistas de rock, de reggaetón, de hip hop, de balada, de música tropical, lo que sea. Creo que hay una valía y una belleza en cada género musical y hay que valorarlo, y cada uno tiene su público. Gracias. Vayan a terapia. Un poco la intención de este capítulo más light y con colaboraciones brutales era hacer ese llamado a la invitación a reflexionar sobre la conexión que podemos tener nosotros como adultos hoy en día con nuestros padres, con nuestros viejos, y esa influencia que puede ser consciente o inconsciente que han tenido con nosotros a través de la música. Eso a mí me parece como un cordón umbilical que no se rompe jamás. Ramón, Sí. y es importante que sepas, porque ya estamos en una edad que, bueno, no es mi caso, pero en el tuyo y muchos de nuestros amigos, ya también ese cordón umbilical se va creando con la próxima generación, que son tus hijos, y con los hijos de ustedes que nos están escuchando. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser musicalmente responsables. Ajá, Responsables. exactamente. A la hora de ese legado que le vamos a dejar a las nuevas generaciones, y valorando además el que nos dejaron a nosotros, que es el que nos ha hecho la generación que hoy somos, independientemente de la generación y la edad que tú tengas. Tú hoy eres alguien, y dentro de ese alguien que tú eres está tatuado, grabado claro. en tu ADN la música que tus padres te enseñaron, y eso es terapia.
Porque cuando tú vuelves ahí... Y más además eres que la feliz. de la terapia, hacer el ejercicio de explorar cuáles han sido las canciones o cómo esa música ha determinado rasgos de tu personalidad. Me parece increíble. O sea, me parece increíble que tú te pongas a pensar, bueno, ¿por qué yo tengo cierta atracción por géneros o ciertos artistas que me han marcado y que cuando lo escucho me llevan a un momento, analizar esa influencia de la música que nos dejaron nuestros viejos? Yo creo que, como tú dices, es una terapia que está genial. Así que esperamos que se lo hayan vacilado hoy, un capítulo light, Light ¿no? y divertido. Para cerrar de manera divertida, Ramón, dentro de toda esta música, ya sea la que te dejaron tus padres o la que tú conociste después, ¿cuál es tu mayor placer culposo? O sea, ¿cuál piensas tú que es una música que tú dices, esto no debería gustarme tanto y me encanta? Mi mayor placer Artista, un artista, una Ok, canción. ok. Juan Gabriel, brother. No vale, Juan Juan, Gabriel es un crack, eso no es placer culposo, eso es maravilloso que te guste Juan ok, Gabriel. A mí bueno, me molesta que a los chavos no les guste Juan Gabriel. el general, el general. A ti De te encanta pana. decir 2 kilos de cadena, una Mira, cadena. yo te voy a decir una cosa, aprovechando, o sea, yo creo que se ha subestimado, en un mundo gobernado por el reggaetón, porque vivimos en un mundo gobernado por el reggaetón y el género urbano, yo quiero hacer un llamado. Al general no se le ha Categórico, dado el lugar categórico, categórico. que se merece. El general no se le ha dado Sí, el porque no es el lugar general, que me... es No, general, no. hay generales y el general Es no verdad. se le ha dado el lugar que se merece y es un ídolo, ¿vale? Mi placer culposo es el general que te pone a bailar. No, ¿Y el el tuyo? mío, Miranda. Es Miranda, pum, pum. Me encanta Miranda. Me Es la encanta. Y guitarra. fui para el Es concierto bueno, de es bueno. Miranda. Miranda, Y es fui para el bueno. concierto de Miranda y era 75% gays, 10% niños, ¿Ah, sí? infantes. Sí, sí, sí. El otro porcentaje de los papás y un 1% de una gente común y corriente, que éramos la novia que yo tenía en ese momento y yo, viendo Que Miranda. hiciste un ejemplo con un cálculo de porcentaje que solamente 6 personas en el mundo lo podían sacar mentalmente. Y que 73 personas. O sea, no hay De hecho, matemático De hecho, posible. dije el resto porque se me olvidaron los números que estaba diciendo y me perdí. No quería quedar como un Alicia Machado, con todo el respeto que se merece, doctor Alicia. Miren, Mira, gracias la por invitación. conectarse, muchachos. Sí. Gracias por conectarse. Les invitamos a que, bueno, si pueden, se suscriban al canal, le den like, Por favor. nos comenten lo que nos quieran comentar. Son bien recibidos. Recuerden, hay mucha gente que me ha dicho, estoy pensando qué tema proponerles. Yo, por Los cierto, que tengo quieran. uno nuevo que proponerte, Ramón. Los que Creo que te lo quieran. mandé. Sí, los que quieran. ¿Qué tema que proponernos? No me lo digan, escríbanlo en las... En el los comentario, ajá, en el comentario de YouTube de este capítulo estaría brutal que nos pusieran artistas que sus padres Sí. los influenciaron con ellos, ¿no? O sea, Juan Gabriel, Vicky Carr, el artista que ustedes escuchen y asocien Oh, y de con sus repente, viejos. sus padres, no sé, le gustaba una cosa loca. Mira, a mi papá le gustaba, qué sé yo, Megadeth. Y te Ace ponía of Megadeth. Base. Y tú oyes Megadeth por tu papá. Claro, Y es pónganlo ahí válido. en los comentarios. Pónganlo en los comentarios, síganos y recuerden hablar de nosotros, comentarle a la gente que estamos también en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en YouTube. ¿qué más estamos? En YouTube, obviamente. Y Google bueno, Podcast. invitarlos como siempre a que esto es más que que el nombre de este podcast es realmente un consejo y es un consejo valioso. Así como el consejo valioso que le dimos hoy de que analice la música que le dejaron y la música que usted le va a dejar a la próxima generación, es un consejo valioso decirles a ustedes que vayan a terapia. Muchas gracias. Chao. Este podcast es un concepto creativo de Ramón Velázquez, producido entre Héctor Romero y Ramón Velázquez para su propia diversión. Voz, Adolfo Nito.